One time I was invited by a progressive female Democratic congressperson. Una vez fui invitado por una congresista, una mujer congresista progresista, Lynn Woolsey. Lynn Woolsey. And she invited me to use her ticket to the State of the Union address. Ella me invitó, me dio incluso su entrada al discurso ante la nación del presidente. I really didn't want to go. Yo realmente no quería ir. I didn't want to be in close proximity to George Bush. No quería estar en cercanía así a George Bush. I was pressured to go by Pero fui a lot of presionado people por in the mucha gente en el movimiento por la paz. So that day I was wearing a shirt that said 2,242 dead. Ese How día many more? llevaba una franela que decía 2,240 muertos, ¿cuántos más faltan? And so I wore it to the State of the Union because that's what I was wearing. Entonces yo lo estaba llevando ese día, entonces lo llevé también al acto. And I thought that since I couldn't say anything, that I could at least make a statement by the shirt I was Entonces wearing. yo pensé que como no podía decir algo en el acto del discurso del presidente, por lo menos en mi franela podía decir algo a través de la franela. And after I was escorted to my seat, I took my jacket off. Y cuando me llevaron hasta mi puesto, mi asiento, me quité la jaqueta. Actually, I didn't even get it all the way off. I just Ni siquiera logré quitármelo completo, sino abrirlo. And Secret Service, it was Capitol Hill Police yelled protester. Y la policía del Distrito Capital de Washington gritaran una protesta, una manifestante. And they dragged me back up the stairs. Y el servicio secreto me aló y me arrastraron por la escalera. This is the myth of that the United States has freedom of speech. Esto es el mito sobre Estados Unidos, que existe alguna libertad de expresión. I didn't even say anything. I was just wearing a t-shirt. Ni siquiera dije algo, solo estaba llevando una franela y me arrestaron. ¿Cuándo ocurrió? ¿Recuerda el año? When did that happen? Do you remember? It was in the State of the Union speech in 2006. En el discurso ante la nación de 2006. And I've seen you show pictures of my arrest in front of the U.S. mission to Y UN. están pasando imágenes sobre una de mis detenciones. The New York Police Department En dragged Nueva me York. like 20 feet. Ellos me arrastraron por el piso como unos metros. And we were put in the horrible New York City prison overnight. Y nos metieron en una cárcel terrible en la ciudad de Nueva York. We had to go through a 6-day trial. 6 días en un juicio. And then we were exonerated. Y después nos exoneraron. Pero ¿Cuántos días ha estado detenida Cindy How many days Sheehan, total presa have you Cindy been Sheehan? imprisoned? I've never estas 13 been in jail longer than one night. Well, en cada momento nunca más de una noche. But how many total, do you know? Well, 15, 16 days. Como 15 días encarceladas completas. ¿Tiene algún proceso abierto en este momento en su contra? Are there any trials right now against you? Por su Cases against posición? you for your position? The last time I got arrested, you're showing a picture of me in front of the White House. La última vez que me detuvieron, que fue enfrente de la Casa Blanca, I changed myself to the White House. yo Se encadenó a la Casa Blanca, a la reja. And the citation I got for that, Y la citación que me dieron para eso, I just crumbled it up and threw it lo away. boté. And then there was an instance in December, I think. I went to a U.S. Air Force base. En diciembre fui a una base aérea de Estados Unidos. And we were protesting the use of the unmanned drones. Y estamos protestando contra el uso de los aviones no tripulados. And I was actually accosted and physically attacked by a Vietnam veteran. Fui físicamente agredido por un veterano de guerra que estuvo en Vietnam. They didn't do anything to him. No hicieron nada contra él, aunque físicamente me ¿La agredió? But when I was pulling away, they pulled me over and gave me a ticket. Pero a mí me citaron, me dieron una multa. And those charges are pending right Y now. una citación, y aún esos cargos están abiertos. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de hacerla quisiéramos preguntarle, señora Sheehan, ¿hay libertades en Estados Unidos? Is there
Freedoms have been seriously diminished since 9/11. Las libertades han desaparecido de manera seria desde el 11 de septiembre de 2001. I call it now the United Police States of America. Yo lo llamo los Estados Unidos policiales de América. In September, I was at the G20 protests in Pittsburgh, En septiembre fui a las protestas contra el G20 que en Pittsburgh. And I was tear gassed. Y nos lanzaron bombas lacrimógenas. The long range acoustical device. La guerra sónica, el arma sónica, como aplicaron en Honduras. En Honduras también nos aplicaron contra nosotros. In Honduras. And then was shot at with rubber bullets. Y también dispararon contra nosotros con Chased perigones. by the police. Y la policía nos seguía, nos perseguía en las calles. We were only there peaceably exercising our freedom of speech. Solo estábamos de manera pacífica protestando, ejerciendo nuestra libertad de expresión. O sea, no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación en Estados Unidos. Is there freedom of expression or freedom of association in the United States? It's being severely limited, but Está limitada seriamente. even if they don't physically oppress it or limit it, of course there's always the blackout of they ignore you. Or Incluso en el caso de que no físicamente te están limitando, existe una censura general, una censura. The propaganda, the news propaganda, of course, is very demonizing. Y la propaganda, los medios satanizan a nosotros, a todos. Or dismissive. O simplemente lo ignoran, o lo minimizan. Or like if we've had protests where there's been like 500,000 people. Hemos tenido manifestaciones con 500,000 de personas. And the news will say we had 50,000. Y las noticias dicen que teníamos solo apenas 15,000 personas máximo. ¿Usted podría contar todo esto en una televisora en Estados Unidos? Could you talk about this on a TV? ¿La ha entrevistado CNN, la ha entrevistado Fox News? ¿Ha tenido posibilidad de contar esto? To tell these stories? No. No. ¿Y en medios impresos, en diarios? And what about in newspapers, print media? Fortunately, we're beginning to have a whole culture of independent media rising. Por primera vez hay un nacimiento de medios independientes y así comunitarios en Estados Unidos. I have my own radio show. Yo tengo mi propio programa de radio. And we have, of course, alternative press, Tenemos alguna prensa alternativa. I could go on Democracy Now! And hay un talk programa to de any- radio pacífica que se llama Democracy Now! Ahí sí puedo oír. And that's alternative, not in the... Pero no en los medios así masivos, no. Right. ¿Cómo se llama la emisora de radio? Es Pacífica, donde tiene su programa. What's the name of the radio station where you have your program? It's going to the Pacific and On the West. Pacific. Pacífica también.